Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Vamos a empezar la clase de hoy. Es la lección número 29 de esta clase de hermenéutica. Ahora, obviamente estamos en una sección de las profecías y tal vez nos preguntemos, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la hermenéutica? La realidad es que estas porciones bíblicas que vemos nos ayudan a hacer ensayos o prácticas de lo que hemos venido enseñando, de que las profecías tienen un cumplimiento cercano y uno remoto. Y a veces cuando las leemos no sabemos identificar qué parte ya está en nuestro pasado y qué parte está en el futuro. Así que estas porciones nos van a ayudar a ir identificando esos cortes o esas conexiones que hay entre cosas que para el profeta eran cercanos y cosas más lejanas. Obviamente para nosotros ya son cosas del pasado, algunas, y otras están en el futuro. Así que por eso nos ayudan en esta clase de hermenéutica, para aprender a identificar o a interpretar, que sería la palabra correcta, cómo entender estas porciones de las Escrituras. Así que hoy, dentro de esta sección de la profecía bíblica, vamos a ver profecías acerca del reino milenial del Mesías. Esto me gusta porque ya entramos a la restauración, a las cosas, a la victoria del reino del Señor aquí sobre la tierra, ¿no? En clases pasadas hemos visto lo difícil, lo duro que va a pasar la tierra con el día del Señor, el día de venganza, el día de Jehová, cómo el Señor va a dar rienda suelta a que la humanidad llegue a lo peor, ¿verdad? O sea, el Señor llega a un punto, ahorita está sosteniendo con su gracia, con su misericordia. Él, a la presencia de su Espíritu Santo, no deja que haya rienda suelta en el mundo del pecado. Hay como una mano de gracia. Pero durante esos 7 años, o más bien los últimos 3 años de la gran tribulación, el Señor va a levantar su mano de protección, de aguante a la maldad, y la va a dejar. Entonces el ser humano prácticamente se va casi a destruir a sí mismo con guerras y con las pestes que viene. Va a ser un tiempo difícil, y el Señor permite todo eso como un juicio para el mundo, para el pecado. Y al venir Él físicamente, dijimos que tenía varios propósitos, ¿no? Entre ellos, acabar con el gobierno humano, acabar con la religión las religiones que el hombre se ha inventado. Va a venir Él a establecer su reino. Y algo que nos faltó mencionar, y esto tiene que ver con la clase de hoy, es que el Señor viene para lidiar directamente con el diablo, con Satanás, ¿verdad? Lo va a atar. Así que cosas muy interesantes, cosas admirables del poder de Dios que vamos a ver en nuestro futuro cercano. Así que vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude a entender estas revelaciones que ya nos dio en las Escrituras el Señor. Bendito Padre, seguimos delante de tu presencia agradecidos porque, Señor, tenemos la libertad de estudiar tu palabra, tu mensaje. Señor, tú eres muy claro y nos dices el fin desde el principio. Señor, tú eres Dios, solo tú puedes hacer esto, tú conoces todas las cosas, Señor. Y saber que tenemos en tu palabra revelada, Señor, la profecía más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, apercibidos, como una antorcha que se levanta y alumbra en los lugares oscuros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por revelarla a los santos profetas, a los hombres tuyos de Dios, Señor. Rogamos, Espíritu de Dios, que tú nos ayudes a entender la palabra de nuestro Señor. Esa palabra que revela a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios verdadero, victorioso sobre todo, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Y es en su nombre glorioso que te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén y amén. Amén.
Bien, la primera porción que me gustaría leer con ustedes acerca de esta era, esta ya nueva etapa de la humanidad, está en Miqueas capítulo 5, desde el versículo 2 al 4. Es una porción que se usa mucho para el tiempo de Navidad, pero lamentablemente nosotros a veces cortamos los versículos, ¿verdad? Y nomás escogemos ciertas porciones y no continuamos con toda el mensaje, ¿no? Y aquí vemos, van a ustedes a identificar lo que ya pasó en el tiempo de Navidad y lo que va a venir en el tiempo del milenio. Miren en el versículo 2, dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso lo usamos en Navidad. Anuncia que Jesús va a nacer, el Salvador va a nacer en Belén, y se nos habla que Él es un ser eterno, ¿verdad? Existe, dice, desde los días, desde la eternidad. Sus salidas son desde el principio, o sea, ha existido siempre, es lo que está diciendo ahí. Versículo 3, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Hablando de el pueblo de Israel, va a nacer el pueblo de Israel, ahí podemos notar lo que estamos hablando de una profecía, una visión que está teniendo el profeta con cumplimientos cercanos a él y más lejanos. El versículo 2 era cercano a él, cercano hablando de siglos. O sea, por ejemplo, Miqueas, si mal no recuerdo, Miqueas está como unos 200 años antes del Señor Jesús. Entonces él está viendo esto cerca, pero lo que dice en el versículo 4 está muchísimo más lejos de él, miles de años. Miren, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Eso todavía no se ha cumplido. Que vino el Señor Jesús a Belén, sí, la primera parte, y la segunda parte, en el versículo 4 nos está hablando del milenio, que Él va a apacentar a su pueblo con poder, dice, y Él estará, nos habla de su presencia física, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros. Dice, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Ya no solamente en Belén o en Judá o en Judea, ¿verdad? Sino que en los confines de la tierra, hasta los fines de la tierra. Entonces vemos ahí esa práctica de una porción, una visión que tiene un cumplimiento más cercano al profeta y uno más lejano. Para nosotros, como ya estamos removidos del profeta 2000 años, desde que vino el Señor Jesús, mucho más del profeta, hay cosas que ya están en el pasado y cosas que todavía están en el futuro. Y así podemos identificar, oh, mire qué interesante, Jesús ya nació en Belén, pero nos habla de que Él va a apacentar, que Él va a venir, que Él va a ser engrandecido en toda la tierra, ¿verdad? Miren otro ejemplo en Isaías 9, desde el versículo 1. Dice Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Ven ahí la transición. Está hablando de algo que ha pasado, en una angustia que sufrió el pueblo de Israel, pero ahora se proyecta en esta visión a algo que estaba muy lejos del profeta y está más cerca de nosotros. En el versículo, ahí dice la última parte del versículo 2, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuándo? Cuando vino el Señor por primera vez. Vino a Galilea, dice, un lugar que era de no judíos, ¿verdad? Gentiles, y trajo la verdad. Pero ahora miren la transición, el versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro,
y el cetro de su opresor como en el día de Madián. ¿Cuándo ha pasado eso? Todavía no ha pasado. Entonces vemos cómo están ahí entreverados esas profecías, esa visión. Acuérdense que el profeta está viendo en una línea la visión en una sola pantalla, ¿verdad? Entonces a veces dice, oh, mira, está pasando esto, oh, pero también está pasando esto, y nos va cambiando de versículo a versículo cosas que están removidas en tiempo, ¿verdad? Pero para él lo está viendo en una sola línea, ¿verdad? Entonces aquí, ¿de qué pesado yugo está hablando? Que le está quitando el cetro de su opresor. Acuérdense que el pueblo de Israel en esos últimos 7 años de la humanidad, los últimos 3 años y medio, va a ser perseguido por el anticristo, el opresor. Y el Señor le va a quitar ese gobierno, le va a quitar ese control al anticristo y por eso se van a alegrar, porque el Señor va a quebrantar el pesado yugo, ¿verdad? La vara de opresión, de persecución. Acuérdense que 2/3 del pueblo judío va a morir durante esa época. Ahora, versículo 5 dice, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. O sea, se van a acabar las guerras. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ven, otra vez se fue para el pasado. Está hablando de lo que va a pasar al fin y regresa y dice, porque nos van a hacer un niño, y ahorita otra vez se va a ir de nuevo en el versículo 7 al futuro. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Ven? Ahora está hablando del fin, el milenio. El Señor va a reinar, dice, y va a reinar sobre el trono de David. Y el imperio de él va a estar dilatado, va a abarcar todo el mundo, ¿verdad? Y lo va a confirmar con justicia y juicios. El Señor va a hacer, va a corregir todo. Todas las injusticias, todo va a venir. A veces decimos el mundo está patas arriba. ¿Han oído esa o está de cabeza? Bueno, el Señor lo viene a enderezar. Todo va a encajar en su lugar. Acuérdense que ahorita estamos bajo la maldición del pecado. Satanás tiene el control de la humanidad en pensamiento, en motivaciones, en el cosmos le llaman. El cosmos es todo anti Jesús. Es más porque el enemigo lo dirige, pero va a llegar un momento que va a ser a favor de Jesús el Señor. Y eso es lo que dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Ven? Pero ven cómo Isaías y Miqueas les pasa lo mismo, que no pueden. Uno dijera, bueno, ¿por qué no nos empiezan a narrar en orden cronológico, no? Porque para ellos todo era futuro. Nosotros lo estamos viendo desde otro punto de vista, porque nosotros estamos bastante alejados de ellos en el futuro. Para nosotros hay cosas que ya es pasado, pero para ellos todo era futuro. Entonces están viendo y dicen, oh, van a ser un niño y va a reinar y va a esto. O sea que es como difícil de narrar algo completamente nuevo para ellos. Algo era una revelación especial que el Señor les estaba dando. Entonces, por eso es que a veces cuesta trabajo entender por qué se revuelven los versículos de cosas pasadas. Para ellos era futuro, pero para nosotros ya era pasado. Miren Zacarías, otro profeta, en el capítulo 12, versículo 10 al 14. Dice, y derramaré sobre la casa de David, o sea, sobre el pueblo judío, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué duro será para ellos que se les reveló que vendría su Mesías, y ellos entender cuando vean a Jesús traspasado, herido, ¿verdad? Con sus cicatrices. El Señor trae en su aún cuerpo glorificado, trae las señales
del sufrimiento. Y ellos van a verlo y se van a lamentar grandemente, llorar como cuando se muere un hijo primogénito, un unigénito, o sea, un hijo único. Ha de ser un dolor tremendo cuando uno pierde un hijo único. Y el Señor Dios Padre experimentó esto por nosotros, perdió a su hijo. Y ellos ahora van a sentir el corazón del Padre, ¿no? Van a lamentar, pero van a recibir un espíritu, o sea, el Señor los va a convertir. Ellos van a experimentar el nuevo nacimiento, un espíritu de gracia, un regalo de Dios y un espíritu de oración. O sea, van a buscar de Dios el pueblo de Israel. Y eso va a ser el Señor como parte del comienzo del milenio, ¿verdad? El pueblo de Israel es restaurado. Vamos a ver cómo nos anuncia este acontecimiento Juan, el apóstol. Ya después de que el Señor Jesús, Juan ya está muchos años, cientos de años después que los profetas. Él ya ha experimentado en un sentido, Juan está como nosotros, que creyó en el Mesías, que lo vio morir, lo vio resucitar. Juan está mucho más adelantado que los profetas y él todavía ahora sí ve más el futuro cercano a nosotros. Miren, Apocalipsis 20, ya casi al final de la Biblia. Dice Juan: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí vemos un ángel toma control. El Señor manda un ángel, no manda un ejército, solo un ángel. Y ese ángel puede apresar a Satanás. A veces Satanás nos hace creer como que Él es todopoderoso, pero no, él tiene sus limitaciones, ¿verdad? Es poderoso, pero no todopoderoso. Y un ángel lo va a arrestar, como viendo un ángel como un policía, y lo va a encadenar y lo va a meter a este abismo, ¿verdad? Y dice, y lo arrojó al abismo, versículo 3, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, ¿verdad? A veces tal vez dijéramos, ¿por qué tiene que ser? Obviamente acuérdense que esta gente que va a entrar al milenio, los que hayan sobrevivido los castigos, o como quien dice las copas de la ira, los sellos, todo lo que va a pasar a la humanidad en esos últimos 7 años, antes del milenio. Entrará gente al milenio que no ha sido regenerada. O sea, va a entrar a ver a Jesús como Rey de Reyes y a someterse al gobierno de Jesús, pero no como nosotros que venimos con el Señor ya con nuevos cuerpos santificados, venimos triunfantes, o sea, creyendo en el Señor Jesús. Va a haber gente humana que entre sin haber sido regenerada. Entonces se le va a dar tiempo a Satanás al final de los 1000 años para que él defina quién, así se va a poder definir más bien quién verdaderamente siguió al Señor porque fue renovado, porque fue regenerado, o por obligación. Y vamos a ver que van a haber millones de gente que otra vez se va a rebelar contra el Señor, pero por un poco tiempo nomás. Miren el versículo 4, dice, y vi tronos, Juan está viendo tronos, y se sentaron sobre ellos, sobre los tronos, los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí tal vez les sorprenda algo que muy poco se enseña y tal vez les suene extraño. Siempre se habla de la resurrección de los creyentes en Cristo, ¿verdad? Cuando el Señor venga por nosotros en el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, nos iremos a las nubes donde está el Señor para estar con el Señor allá.
hasta que acá abajo está pasando toda esta destrucción en la tierra, está viendo los juicios, ¿verdad? Ahora, hay gente que entrará, los judíos van a entender, 144,000 judíos van a predicar a Jesús como el Mesías que ellos habían rechazado y van a evangelizar al mundo. Ahora, ellos van a tener que morir por la causa de Cristo. Por eso nos dice aquí, los que no recibieron la marca del anticristo, los que fueron decapitados por la causa del testimonio de Jesús y la palabra, y que no habían adorado al anticristo ni a su imagen, ¿verdad? Ellos van a volver a vivir. Entonces estamos hablando de que la resurrección de los creyentes, al igual que la venida, siempre hablamos de la segunda venida de Cristo que en 2 etapas. La segunda venida, la primera etapa que viene por nosotros y la segunda etapa que viene físicamente a reinar. Igual es en la resurrección. Hay la primera resurrección es para salvación, pero esa primera resurrección está dividida en 2. Para los creyentes que estamos antes de la tribulación y para los creyentes que están después de la tribulación. Ven, aquí dice, y vivieron y reinaron con Cristo. Dice el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, esta resurrección es solamente para los que se salvan. Tanto el rapto y esa primera resurrección como este rapto, esta resurrección de los que mueren por Cristo durante la tribulación es para salvación. Los que resucitan en la segunda resurrección después de los 1000 años es para condenación. Así que por eso dice aquí, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, ¿sí? Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Versículo 7 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces Juan ve el final y nos lo narra, el final de los 1000 años. Va a haber un ataque contra Israel otra vez, pero con millones y millones de gente que será engañada otra vez por Satanás, pero esta vez ya no hay oportunidad. El Señor los consume, y el capítulo 21 de Apocalipsis dice que el cielo y la tierra pasan y ya no se halla lugar, o sea que se destruye la tierra después de esos 1000 años, se acaba. Y entonces ve el juicio del trono blanco, es el juicio de las almas que no creyeron en el Señor Jesús, es un juicio para condenación. La gente será evaluada de acuerdo a sus obras, qué tan grande el castigo será. Todos van a ir al infierno, pero parece que también hay niveles, así como en el cielo hay niveles de premiación, hay niveles de castigo, porque serán juzgados por las obras. En el juicio del trono blanco, ya cuando la tierra se destruya, al final de todo, capítulo 21 de Apocalipsis. Así que vemos rápidamente cómo Juan está viendo, ¿no?, que en este tiempo del milenio va a ser un tiempo del reinado de Jesús, pero va a tener asistentes, ¿verdad? Y los sacerdotes de Dios, y que reinarán con él también. O sea, va a haber un control. El Señor va a asignar tronos para aquellos que resucitan y salen de la gran tribulación, los que fueron decapitados. En otras palabras, estos hermanos mueren durante esos últimos 3 años y medio de gran tribulación. El Señor viene, los resucita. O sea que ellos no tienen, nosotros hemos sido
raptados 7 años antes. Ellos están menos tiempos en el cielo que nosotros, ¿verdad? Sí, pero juntos vamos a venir con el Señor. Bueno, nosotros venimos con el Señor y ellos son resucitados para entrar al reino milenial de Cristo. Apocalipsis 6, 9 nos explica un poquito mejor esto para que no quede, porque a veces suena extraño, ¿no? Uno pensaría, o sea que va a haber gente que sí se salva durante la gran tribulación. Sí, va a haber mucha gente y ahorita lo vamos a ver en las Escrituras. Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, noten esto está narrando Juan lo que está viendo y está viendo los diferentes juicios que vienen sobre la tierra, ¿verdad? O sea, consecuencias de la perversión del hombre. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, esta gente está muriendo durante los últimos 3 años y medio de la humanidad como la conocemos nosotros. O sea, donde hay todavía gobiernos, hay diferentes religiones. Está muriendo mucha gente que está creyendo en el Señor y las almas de ellos ya están en el cielo, pero le están clamando al Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Porque fueron ellos mártires de Cristo. Y miren, dice el versículo 11, dice, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, mucha gente va a creer en el Señor durante la gran tribulación. Apocalipsis 7, 9 al 17 dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Imagínense en esto, millares y millares y millares de almas, de gente de todas las naciones, diferentes lenguas, diferentes tribus, y millares de ángeles. O sea, una cosa, a veces... No sé cuántos de ustedes han ido a lo mejor a algún concierto, a un estadio, y hay 50,000 personas alabando al Señor, y se escucha como el mar, ¿verdad? Algo hermoso, uno admira y dice, wow, somos muchos, pero aquí somos millares de millares, ¿verdad? Y están vestidos de blanco, están alabando al Señor, y se postran los ángeles a adorar a Dios. Versículo 12, esto decían los ángeles, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, hubo gente que reconoció a Jesús como su Salvador y como su Señor, ¿verdad? Se regeneraron en la sangre de Cristo por el Espíritu de Dios. Versículo 15, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos hermanos sufrirán mucho, porque serán perseguidos. ¿Se acuerdan esas palabras que el Señor dijo?
cuando tuve hambre y me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste. Eso se aplica a este periodo de tiempo. Hermanos que están sufriendo persecución, muriendo por la causa de Cristo. Y el Señor va a haber un juicio a las naciones que le llaman, y Él esas palabras les va a decir, de acuerdo a cómo trataron a Israel. Si le dice de comer, pero por eso dice aquí, ya no van a sufrir hambre ni sed, porque van a estar con el Señor para siempre y el Señor va a enjugar las lágrimas. Ellos van a sufrir mucho y el Señor los va a consolar. Pero vemos cuánta gente sale de la gran tribulación, y a esos son los que el Señor dice que resucita para que reinen con Él en el milenio. Isaías 32 nos sigue ampliando más detalles de lo que es el milenio. Dice: he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicios. Aquí vemos la participación de los hermanos en Cristo que juzgarán con el Señor. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. O sea, el Señor es el que consuela, el Señor es la fortaleza, el Señor es el escudo. El Señor viene a hacer todo lo que ellos necesitaban. Versículo 3, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. ¿Qué nos está diciendo aquí esta profecía de Isaías? Es que va a haber una restauración física para la tierra, para las personas que entren al milenio. El que esté medio ciego podrá ver, el medio sordo podrá hablar, el tartamudo, o sea, las enfermedades, los defectos físicos se voltearán, y la persona podrá, inclusive no solamente físicamente, pero espiritualmente. Miren, el corazón de los necios entenderá. O sea, va a haber una sabiduría, se va a derramar mucha... la misericordia de Dios sobre la humanidad podrá hacer que la gente vea al Señor Jesús como Él verdaderamente es. Pero por eso es que al final del milenio va a haber esa prueba para ver quién, porque como el Señor lo va a hacer a toda la humanidad, no se puede hacer forzado, tiene que ser voluntario. Ese seguir al Señor, ese amarlo, ese creer en Él, esa fe tiene que ser genuina, no impuesta. Algo que me llamó la atención es el versículo 5, que dice que el ruin, esa palabra no se usa mucho. Eso quiere decir una persona malvada, una persona tacaña, una persona despreciable es la palabra, una persona egoísta, ¿no? Y dice, esa persona ya no va a ser llamada generosa, ni el tramposo será llamado espléndido. Lo que nos está diciendo es que durante el tiempo del milenio las cosas se van a apreciar correctamente, porque ahorita las cosas están al revés. A lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Pero cuando venga el Señor, ya las cosas se van a poner en orden. Ya una persona mala no se va a llamar, que no se le va a llamar generoso al que es tacaño. Como que dice, va a haber una apreciación de la ley de Dios. Se va a poder apreciar su equidad, o sea, la justicia de Dios. Todo va a ser bien, todo va a estar bien. Va a ser un tiempo de por eso dice aquí, de mucha paz. Va a haber un tiempo de refugio, un tiempo de sanidad física, como dice aquí, como los arroyos de las aguas en tierra de sequedad. ¿Qué pasa cuando llueve? Todo se reverdece, hay vida, ¿no? Eso es lo que está en figura diciendo, no, va a haber un tiempo de restauración. Isaías 35 sigue el profeta dándonos más detalles de qué va a pasar en el milenio. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo, eso quiere decir los terrenos inhabitados que no están cultivados o estériles, los lugares donde no hay nada, se gozará y florecerá como la rosa. Imagínense,
Los desiertos, pónganse ustedes a pensar un lugar donde hay pura resequedad, donde todo está inhabitado. Los desiertos van a reverdecer, van a florecer. Dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. O sea, físicamente hablando, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, o sea, las rodillas débiles, hasta el cuerpo, los cuerpos se van a fortalecer físicamente. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y noten aquí otra vez la misma idea, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Va a haber un cambio ecológico después de la destrucción que va a haber durante esos 3 años y medio de gran tribulación. El Señor va a restaurar la tierra, los montes se van a nivelar, va a haber fuentes de aguas, cosa que va a provocar que el ser humano pueda vivir largo tiempo, se va a sanar, ya no va a haber enfermedades como ahorita las hay, los cánceres, las plagas, eso se va a acabar, ¿verdad? Inclusive dice aquí que los mudos podrán, los ciegos, los sordos van a oír, dice, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. O sea, algo pasa en la atmósfera, algo pasa en la naturaleza que causa que el ser humano regrese a lo que era en el paraíso, ¿verdad? Un tiempo donde iba a vivir mucho, ¿verdad? Hasta antes de que entre el pecado. Miren el versículo 7. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, como que dice, hasta lo que más uno dice, este no tiene esperanza de que sea restaurado por el Señor. Va a ser, o sea, por muy, de alguna manera el Señor va a hacer que toda la gente pueda entender, porque lo vamos a ver, la hermosura de Dios, es la presencia de Él estará aquí. Dice el versículo 9, no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. O sea, no va a haber temores, no va a haber ningún tipo de amenaza. Dice, y los redimidos de Jehová volverán. Ven qué bonito, hablando de los que estemos con Él en el cielo. Dice, y vendrán a Sión con alegría. También los redimidos, los de la gran tribulación, los que fueron muertos, vendrán. Dice, a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. ¿Verdad? Otra era de restauración, una era de bienaventuranza para todos los que hemos estado con el Señor y hemos creído en Él. Por Jesús tenemos acceso a estas bendiciones. Isaías 61, miren esta porción nuevamente, el Señor la usó cuando empezó su ministerio, pero vamos a ver cómo está igual, la misma línea de cosas que ya han pasado y cosas que están en el futuro. Versículo 1, dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Esto dijo el Señor Jesús cuando dijo que se había cumplido en Él. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, hablando espiritualmente. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Hasta ahí leyó el Señor Jesús y cerró el rollo, dice, y lo entregó y dijo, esto se ha cumplido hoy. Él paró hasta donde dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová.
Ven ahí, les puse esa coma en rojo, ahí paró, y miren lo que dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Ok, ya hablamos del día del Señor, que es cómo Él va a venir a poner fin a todo lo que el enemigo y el ser humano ha hecho sobre la tierra, las destrucciones. Pero el Señor primero vino a anunciar el tiempo de gracia. O sea, todos esos 2000 años, hasta donde Él leyó, es el tiempo de oportunidad. De ahí viene el día de la venganza del Señor, que ya hemos estudiado en las 2 clases anteriores. Y noten, después de ese punto y coma, viene el milenio. Lo que viene después de eso es el milenio. Dice, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí viene lo que van a hacer los redimidos durante el tiempo del milenio. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Eso quiere decir del robo. Hay gente que roba en nombre de Dios, que roba para supuestamente hacer holocaustos a Dios. Hay tanto en estos tiempos de gente que vividora, entonces eso odia al Señor. Dice, y Él es amante de la justicia, del derecho, el aborrecedor del robo para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Entonces vemos, el Señor empieza a restaurar, va a haber tiempo de reconstrucción, va a haber tiempo de restitución, va a haber tiempo de sanidad, tiempo de gozo. Si marcan cuántas veces se habla ahí del gozo, el Señor va a darnos un manto al pueblo de Israel, un manto de justicia, un manto de gozo en lugar de la tristeza. Van a tener una nueva posición de renombre, el Señor los va a restablecer. Así que vamos a acabar con esta porción de Isaías para hablar un poquito más de los detalles del milenio. Ya hemos visto algunas cosas en cuanto cómo va a estar la naturaleza, cómo va a estar el físico, cómo va a estar espiritualmente, cómo el Señor va a reinar y va a tener sus príncipes, sus gobernadores, sus sacerdotes que lo ayudan en las naciones, ¿verdad? Isaías 40 nos da un poquito más de detalles y les dejé el título de lo que dice la Biblia ahí. Dice: Jehová consuela a Sión, o sea, Jerusalén. Hablamos ya del gozo que va a haber, el reverdecer de los lugares desérticos. Hablamos de la paz que va a haber, ese príncipe de paz. Y ahora va a haber consuelo. O sea que todo lo que Dios representa en Jesús va a estar multiplicado por 1000, ¿verdad? Consuelo, paz, gozo. Dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios.
hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. A ver cuántos versículos reconocen ustedes que se nos narra en el Nuevo Testamento. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Juan el Bautista, ese era el anuncio que él hacía. Imagínense, hace 2000 años atrás, Juan ya estaba anunciando que iba a venir este día, que hay que preparar el camino del Señor para que, o sea, en Jerusalén, que va a venir a reinar. Estaba anunciando al Rey de Reyes que vendría. Ahora, dice el versículo 4, miren en los cambios geológicos, ecológicos en la tierra. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. O sea, la tierra va a estar plana, ya no van a haber montañas ni valles, se va a nivelar, y eso va a causar un cambio atmosférico que va a causar que la gente pueda vivir más. O sea, eso es lo que ahorita, por eso hay limitación. Acuérdense que con los juicios de Dios, por ejemplo, con el diluvio, la tierra cambió. Nunca antes había llovido. Cuando en la tierra era regada de abajo para arriba. Pero en el diluvio fue la primera vez que la lluvia cayó, y eso cambió la ecología de la tierra, y causó, después del diluvio la gente empieza a vivir menos. Antes del diluvio la gente vivía cientos de años, o sea, Matusalén vivió 969 años, casi 1000 años. Pero después de ese cambio, o sea que el diluvio causó cambios en la tierra, imagínense tanta agua, entonces hizo que empecemos a vivir menos. Y ahorita uno se asombra cuando alguien vive 100 años, uno dice, wow, ha vivido mucho, porque el tiempo en los más robustos es 80, dice las escrituras, en nuestra era. Pero ahora el Señor va a causar que el mundo otra vez regrese a esa era prediluviana, o sea, como en los tiempos de Adán. O sea, es como un jardín nomás, o sea, no hay lugares precipicios, no hay eso, sino todo está nivelado. Versículo 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. La gloria la vamos a ver, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso está en Pedro. El apóstol usa eso. El Señor, todos vamos a tener, la carne tiene que morir. Por eso que el Señor nos tiene que dar un cuerpo nuevo. Toda la humanidad, porque ha sido partícipe del pecado, tiene que acabarse esta creación. Por eso dice, toda hierba se seca. Igual nosotros como humanos tenemos que marchitarnos como una flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. ¿Ven? No es tanto que es un Dios que castiga, sino que viene a dar la retribución del pecado. O sea, Él es justo, dice, no dará por inocente al culpable. Y si alguien no tiene al Señor Jesús, será juzgado por sus obras y condenado, porque nadie se salva por obras. Pero el que tiene a Cristo es redimido, es salvado de este juicio que viene sobre la tierra. Ahora miren ustedes, dice que el Señor, versículo 10, que Él viene y viene con poder y con una recompensa, o sea, a juzgar. Versículo 11, como pastor apacentará su rebaño,
En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Hablando en el milenio, el Señor es el que nos va a consolar, el que nos va a cuidar, el que nos va a sanar. Versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él. O sea, hablando del poder de Dios, ¿no? Como él ve a veces la gente, los gobiernos, el comunismo, el socialismo, todos los diferentes ismos que hay, ¿verdad? Pero el Señor los dice, aquí los tengo, ¿verdad? Con 3 dedos puedo sostener el mundo, ¿verdad? Es un Dios grande, ¿no? Un Dios. A veces tenemos el problema que vemos a Dios como que si fuera un humano con nuestras mismas debilidades. Él dice, no, voy a hacer nada a las naciones, las voy a acabar. Como nada, versículo 17 dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Qué es menos que nada? Como que el Señor está diciendo, para mí, no me hacen mella, ¿verdad? No, ni siquiera me hacen cosquillas, ¿verdad? Son menos que nada y menos que lo que no es, o sea, como que ni existieran para el Señor. A veces la gente cree, ya estamos triunfando, nuestra filosofía está triunfando, nuestras ideas contra Dios van triunfando. Y a veces nosotros caemos en ese mismo error, decimos, el mundo parece que está triunfando, pero la realidad el Señor, no, Él ya tiene su plan, Él ya tiene todo delineado, nada le sorprende. Dice, para mí es como que ni existieran. Versículo 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Se acuerdan de cuando el Señor dice que van a estar peleando contra Él y los ojos se les van a derretir, la lengua, ellos van a estar parados? Dice, cuando el Señor sopla, solamente toma que el Señor sople sobre nosotros para deshacernos. O sea, Él es tan poderoso que su aliento nos puede dar vida y su aliento también nos puede consumir, ¿verdad? Y esto está hablando de todo lo que hemos visto del día del Señor, cómo se encaja, ¿verdad? Dice, Él va a soplar y se van a secar, y el torbellino los lleva como hojarasca. O sea, la pura... ¿cómo se llama cuando a uno lo incineran? El polvo, ¿verdad? La ceniza, se lo lleva como hojarasca. Dice, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, hablando de las estrellas. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio.
Está diciendo, a veces nosotros caemos en eso de Dios se ha olvidado de mí, Dios no se acuerda de mí. Dios dice, si yo conozco a las estrellas por nombre y las despliego como me place, y para mí tengo el poder para hacer todo lo que deseo, ¿por qué dices que te he fallado? ¿Por qué dices que no estoy contigo? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué? Y dice el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La esperanza del reino de Jesús nos fortalece. Dice los que esperan a Jehová. No dice los que esperan en Jehová, sino los que esperan a Jehová, los que están esperando que Él venga, los que tienen la fe en Jesús, los que se proyectan a esta bendición grandísima del reino de Cristo sobre la tierra, se fortalecen, se renuevan, no se cansan, porque el Señor es su fuerza, el Señor es su gozo, el Señor es su paz, el Señor es su esperanza. Vienen días hermosos, hermanos. No nos desanimemos, el enemigo está derrotado. Vivamos en la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga y nos guarde en la fe de Cristo. Adelante, mis hermanos. Amén.